Always trust. As Venezuelan President Nicolás Maduro was abducted by the United States, accused of narco-terrorism, shockwaves rippled across Latin America. Now President Donald Trump has turned his fire on Colombia, accusing President Gustavo Petro of producing drugs and reviving a 19th century logic of influence under the so-called Monroe Doctrine. He has cocaine mills, he has factories where he makes cocaine, and yeah, I think I stick by my first statement. He's making cocaine, they're sending it into the United States, so he does have to watch his hands. And yet in a striking turn, Donald Trump invited Gustavo Petro to the White House. Threats on one side and diplomacy on the other. So what does this mean for Colombia? Does Gustavo Petro fear Maduro's fate or believes de-escalation is possible? And what does this mean for Latin America's unity and sovereignty? I'm Teresa Bo in Bogotá. Stay with us as Colombia's President Gustavo Petro talks to Al Jazeera. President Gustavo Petro, thank you so much for talking to Al Jazeera. On January 3rd, we saw what we hadn't seen in the region in decades, an attack by the United States, the capture of Nicolás Maduro. What do you think of this, and what impact do you think this is going to have in the region? Venezuela, dependiendo cómo se trate el post-Maduro, puede caer en violencia. Toda la sociedad está polarizada, incluso las fuerzas que eran populares de Chávez están polarizadas. Si no logran su propia unidad, van a estimular el recambio rápido, y ese recambio rápido puede traer una violencia mucho mayor de la que se ha visto, siguiendo más el estilo colombiano de las violencias. Y eso sería un desastre. Y en esa medida lo que yo he propuesto es un gobierno compartido vía un diálogo de todas las fuerzas políticas de Venezuela y unas fases hacia las elecciones libres, que al final es lo que permite a una sociedad decidir. Para bien o para mal, se puede equivocar, pero es fundamental que la sociedad venezolana decida en el conjunto de su sociedad. Pero hoy no es posible en la medida en que está todo paralizado. Las mismas elecciones pueden ser el motor de la violencia. Entonces hay que generar un sistema de confianza entre los protagonistas de la sociedad venezolana, sus fuerzas sociales, y eso creo, por una experiencia colombiana que resultó bien, es la posibilidad de un gobierno compartido que permita construir esas confianzas. Después las elecciones, pero previamente tiene que haber un acuerdo político y es de la venezolanidad. Entonces, eso incluso se lo planteé a Trump, a Delcy, hemos hablado ambos, no, por diferentes razones. Hablé con el presidente del Brasil. Yo creo que estos contactos entre todos se van a intensificar, porque obviamente ha sido retado el principio de soberanía nacional en América Latina. Y América Latina fue sobre ese principio, igual que Estados Unidos, contra reyes, contra emperadores. Y eso implica respetar ese principio, si no todo se deshace. Hay una contradicción en Estados Unidos profunda también. Hubo prácticamente un estallido social por razones de la actividad ICE, que se llama ahora, eso no existía antes, de persecución ante la migración latinoamericana, y ha llevado al asesinato de personas que son de Estados Unidos, y una reacción bastante violenta, bastante, y eso pues hace que todo el conjunto de América esté convulsionado. Trump y la sociedad de los Estados Unidos tienen hoy una responsabilidad. ¿Vamos hacia un conflicto americano total o vamos hacia una posibilidad de alianza no impuesta, sino democráticamente construida
a partir de unos objetivos. El primer objetivo es soberanía nacional, que choca con la doctrina Monroe, que se ha vuelto a legalizar en Estados Unidos. La creencia de un derecho sobre Latinoamérica que no existe. Y segundo, y esto se lo expresé directamente también a Trump, es que si se sigue basando las relaciones en función del petróleo y el carbón y los hidrocarburos en general, pues va a haber violencia. Es lo que explica todas las guerras del siglo XXI en el mundo y incluso el conflicto de Venezuela, que es por el petróleo. How do you see this transition in Venezuela? I mean, you say you spoke to Delcy Rodriguez. What did you talk about, or if you can share with us what do you think about this transition? Pues por ahora, digamos, hablamos por teléfono, no largamente. Lo que sentí es que obviamente está preocupada contra ella hay también ataques. Y el tema de la traición, etcétera, se ha construido como un relato que divide las fuerzas que eran antes oficialistas, la oposición también, porque una parte de lo que estaba esperando era la llegada de la señora Machado a reemplazar rápidamente a Maduro, y resulta que no es así. Entonces hay una convulsión que tiene que tomar una senda en perspectiva de que no estalle la violencia en Venezuela y en perspectiva de que se construya más democracia en Venezuela y ojalá justicia social. Y ese objetivo hay que mantenerlo y solo los venezolanos pueden conseguirlo. You just spoke about the Monroe Doctrine, that Donald Trump calls Donroe Doctrine, and the influence in Latin America. Do you think that this is the plan that President Trump has? Está escrito en la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos, que es un decreto gubernamental. No ha sido discutido por ley, los jueces no lo han revisado. Pero ese es el centro del problema, porque si se destruye el principio de soberanía nacional en el que está sustentado el derecho internacional, las Naciones Unidas, etcétera, pues la barbarie no es solo en América Latina, la barbarie se expandiría por el mundo por múltiples razones. La posibilidad de la guerra estaría a las puertas. Y tú sabes qué significa una guerra mundial en tiempos de cambio climático. Es como juntar todas las condiciones de la tormenta perfecta en contra de la vida de la humanidad misma, incluida la sociedad de los Estados Unidos. En esto, tanto la derecha como el liberalismo, no digo izquierda, estadounidense, deben recapacitar, incluso hablar entre ellos mismos también, porque tensionar lo que va puede llevar es la conflagración mundial. Y a un tiempo perdido, muy perdido, que no tenemos en relación a la descarbonización de la economía. Y aquí tienen que tomar una responsabilidad pensando en la humanidad y no en los negocios. Y esto va todo contra la línea Monroe, indudablemente, y le propuse a Trump quitar el corolario, que se llama así, corolario Trump, que es la doctrina Monroe, hoy otra vez revivida en norma, porque le quitaría una gran carga al peligro que se está viviendo. Y eso implica, apenas se haga un diálogo entre América Latina, todos sus presidentes, etcétera, sus visiones diferentes, y el gobierno de los Estados Unidos, para reconstruir un pacto americano diferente. You have been very critical of the Trump administration, of the attacks in the Caribbean, of the deportations of migrants from the United States. Trump has been very hard and very critical of you. He has called you a drug trafficker, among other things. I mean, what's your response to that now that you had a conversation with him and are looking forward to meeting with him? Para hablar, en el teléfono no discutimos los temas propuestos. Él propuso, fue un medio de comunicación que no existía, nunca había existido con el gobierno Trump,
por lo cual de ahí sale el tema narcotraficante, porque ese vacío de información entre los dos gobiernos se llenó de una comunicación diferente, no oficial, y básicamente mediada por la ideología política y por mi oposición. La derecha colombiana, que es mi oposición, ha gobernado Colombia todo el tiempo. Y esa forma de gobernar ha llevado a la violencia a Colombia, a una de las mayores desigualdades sociales. La violencia en Colombia no es producto de unos grupos que andan por ahí. Yo dediqué 10 años de mi vida, eso se lo canté también a Trump, a mostrar cómo el poder político tradicional colombiano era el mejor aliado del narcotráfico en Colombia. Y que lo que buscaban era, primero, tratar de ganar elecciones aquí, o si no, lanzar la violencia, romper las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, de lo cual solo ganaría el narcotráfico. Porque yo he tenido el cuidado, a pesar de los insultos, de la amenaza, etcétera, de mantener la colaboración en materia de narcotráfico entre Colombia y Estados Unidos. Sé qué significa si se rompe eso. En Colombia significa que los narcos vuelven al poder político, ya han estado. Y cuando han estado han desatado un genocidio en Colombia, no puedo ser tan irresponsable. Y yo creo que Trump de igual manera notó que le estaban diciendo mentiras, porque cuando confrontas los datos, los tienes, pues este es el gobierno que más ha perseguido el narcotráfico en la historia de Colombia y del mundo. La demanda de cocaína en el mundo ha crecido no por Estados Unidos. En Estados Unidos se detiene por el fentanilo. O sea, algo peor, mucho peor, 30 veces más peligroso y definitivamente mortal. Las otras drogas, la cannabis, lo que había antes, pues no mataba. Ya la legalizaron en buena parte de Estados Unidos, aquí ni siquiera, en Colombia, y muere gente hoy por el tráfico de la cannabis. Que es una insensatez, pero el Congreso de Colombia no aprobó legalizarlo, como sí Nueva York y otras ciudades. Eso nos mantiene factores de violencia. Ahora, en relación a los temas, datos de la cocaína, es fácil demostrar, midiendo objetivamente y satelitalmente la cantidad de hojas de coca, digamos la cantidad de hectáreas de cultivos de hoja de coca, se puede hacer fácil. Y lo que está dando como resultado a fin del 2025 es que en el gobierno de Duque se duplicó 100% de crecimiento y hasta el último mes del 2025 en mi gobierno solo creció 6%. De 100% a 6%, aún falta el pedazo que me queda, pues realmente la diferencia es sustancial. Y cualquier investigador, incluso policial, debería preguntarse por qué. Y incluso hubo una caída que alcanzó en el primer año de Duque a presenciarse. Y completa una explicación. Esa explicación es, cada vez que hay una política de sustitución de cultivos voluntaria, cultivos ilegales por legales, porque el campesino quiere, tenemos éxito. El campesino se vuelve un aliado, no un aliado de la mafia, y con la ayuda del campesino tenemos la fuerza social para destruir en realidad las hectáreas de hoja de coca. Es mi política. Si lo juntas con una represión sobre realmente el narco, que es incautar cocaína, el campesino nunca tiene cocaína, tiene hoja de coca, que es diferente. Y todos estos ya comerciantes mundiales, capos. Entonces lo que vas a tener es una estrategia como tijera, te ganas al campesino, haces paz con el campesino, él va quitando cultivos de hoja de coca y vas atacando donde está el capital. Eso fue lo que hice y el resultado es solo creció 6%, estoy esperando es que empiece la curva para bajar. Sustitución voluntaria de cultivos, alianza entre el campesinado y mi gobierno,
que no es alianza con los narcos, eso fue lo que le vendieron a Trump en Miami, porque consideran a los campesinos, los llevaban a presos, los mataban, y resulta que ellos lo hacen porque no tienen nada más, son las regiones más pobres de Colombia. Si das las oportunidades, dejan de cultivar, así de simple. Oportunidades son inversiones. Estados Unidos, digamos, tiene que traer un plan con nosotros para aumentar aún más ese programa. Has the U.S. pressured you to begin forced eradication again or bombing of sites? Sí, y será un tema de diálogo, porque aquí hay un negocio con el glifosato. Eso es corrupción lo que hay, no es... El glifosato, sabes, produce efectos dañinos ya científicamente comprobado, y la Corte Constitucional de Colombia lo prohibió. El gobierno no tenía alternativa, por eso se dispararon los cultivos, pero aprendimos en el camino que la sustitución voluntaria pues reemplaza con más efectividad. Es que tienes un campesino que le gustaría sembrar café, no moriría a sus hijos, etcétera, cacao, y al vender tiene rentabilidad. Entonces, ¿para qué cultivar la hoja de coca? Cuando traes la muerte, y todo campesino lo sabe, y el peligro sobre sus hijos y sobre él mismo. Pues bien, está comprobado ya en los datos que cada vez que usamos la sustitución voluntaria, cae o se detiene. Y lo han Santos presionado para que lo tumbó use con otra el vez. proceso de paz, hizo caer el número de cultivos y yo lo detuve. Cuando miras la erradicación forzada se dispara así, 100% en el gobierno de Duque, quiso destruir el proceso de paz de la FARC, esa era su política, es la política de la extrema derecha de Colombia. Entonces destruyeron el programa de sustitución voluntaria de Santos y ¡guau! Siempre se duplicó. You explained at a point the reason why the United Nations in their report accused the government of having the coca leaf. What was your explanation to that? Porque mide la productividad en las zonas es diferente. Entonces tú podrás saber el potencial. Entonces tiene que multiplicar la hoja de coca en las hectáreas por su productividad. Si coges la más alta y por pereza o por otra razón se la aplicas a todas las zonas, desde la más alta estás sobredimensionando el potencial. No es la realidad, es el potencial. Eso fue lo que hicieron en 2023. Y en mi opinión, un director de drogas de aquí, muy anti política de Petro, lo propició. Y nos hizo un daño enorme, porque ahí empezó el tema. Yo me reuní con un doc, les dije, me reuní precisamente en Nueva York el día que hubo la manifestación famosa, y le dije, los errores, recapaciten en eso porque nos hacen un daño inmenso. Gente aquí sacrificándose para detener el consumo de los norteamericanos, los europeos, etcétera, y resulta que entonces es lo contrario. Yo hice la incautación, medida objetiva, certificada, eso no es un potencial, es lo que se hizo, más grande en la historia del mundo, de cocaína, sin matar a nadie con misiles. Y eso fue en barcos, en submarinos, en los puertos, en la tierra. Fueron 1.000 toneladas el año pasado y total 2.800 en todo nuestro gobierno. Eso nunca había existido. Es la incautación más grande de la historia. It's going after the drug traffickers and not the coca leaf farmers. Sí, No. esa es mi política. Si yo me pongo a golpear a los campesinos, mando a los campesinos a las armas contra el Estado. Tradición colombiana. Si yo golpeo es donde está la culpabilidad real, que es el codicioso que arma todos los negocios, que tiene sus capitales afuera, pero no hay un instrumento multilateral para ubicar capitales en banca internacional. Eso es un gran daño, pero los alcanzo. La mayoría de esos narcos se fueron del país, estuvieron presos en Estados Unidos, hicieron acuerdos con Estados Unidos. Esos acuerdos eran no meter más cocaína a Estados Unidos, pero la demanda de Europa se disparó
La demanda de Australia se disparó, incluso en Rusia se ha disparado, ya menor en otras partes, pero eso hace que crezca la violencia en América Latina, porque la mafia se volvió multinacional. Estás enfrentando gente que tiene en su corazón la codicia, cómo vendes más cocaína, cómo vendes más oro ilícito, cómo tumbas más selva amazónica para ganar más plata. Tienes que saber que estás ante bandidos, que no le corresponde al gobierno sino empezar la negociación, porque al ser puramente bandidos es con la fiscalía, los órganos de justicia. Puede haber beneficios jurídicos, eso se ha hecho a cambio de dejar la delincuencia. Ese es el planteamiento que hubo. Eso lo hacen en Estados Unidos todo el tiempo, todos los días. Por eso es que los narcos colombianos grandes aceptan la negociación. Pueden vivir en Estados Unidos, pueden, se entregan a sus socios, etcétera, esa es la negociación. O pueden salir incluso al mundo y lo que montan es otra mafia. Si ves el ELN y su historia, tiene los dos mundos. Le llaman híbrido, por eso hay terminología colombiana, porque era insurgente y se volvió narco. Se produjo en el último proceso de negociación de ellos. Estaban en Cuba, había la dirigencia política, Santos quería adelantarlo, su sueño era la paz total también, y Duque llega, suspende, los deja allá, utilizan el hecho de que queda el ELN, sus viejos dirigentes allá, para que Trump nombre a, no sé si Trump o Obama, ahí me equivoco, porque Obama participó de esas negociaciones, también Estados Unidos estuvo ahí, resultó con la FARC, no resultó con el ELN, se quedaron allá y aquí unos relativamente jóvenes, ya metidos en el negocio del traquetaje, le hicimos traquetos, de traquetear, es decir, de comerciar con cocaína, sacaron del control a los viejos y el ELN de hoy, pues es codicioso, mató 200 campesinos el año pasado en una sola operación, que es un delito de lesa humanidad. Metió, porque yo sí creo que compran oficiales allá, autoridades aquí también, y metió a Venezuela en un problema. Mis últimas conversaciones telefónicas con Maduro era cómo intentar coordinar una operación común entre ejército colombiano, ejército venezolano, cada cual defendiendo propiamente su soberanía. Estados Unidos no quiso participar, se lo propuse a Macron, rutas de cierre al norte de La Guajira, igual con barcos. So are you going to propose that to Trump now? Sí, porque se puede, tenemos que tener antidrones, tenemos que tener barcos cerrando rutas, es cierto. Lo que es ineficaz es tirarle misiles a los lancheros, porque los lancheros no llegan a Estados Unidos, no llegan menos a Europa. Es un escalaje en donde realmente el barco que llega, o el submarino, es mercante. What would you say to those who say that armed groups have increased during your administration? Todos los grupos fuera del ELN, que es muy viejo, del 64, yo tenía 4 años, y ha pasado por todas estas fases, nunca quiso hacer la paz. En 1990 yo participaba en el M-19, la mayor parte de la guerrilla insurgente dejó las armas y se metió a hacer la constituyente y fue mayoría por voto popular. Pero el ELN no quiso, la FARC no quiso. En el 93 comenzaron los cultivos de hoja de coca en Colombia, no es tradicional en Colombia, solo es del 93, 2 años, 3 años después que nosotros habíamos dejado las armas. Por eso no pueden acusarnos de eso. En los campos no estaba, eran comerciantes en las ciudades. Ahora tienes el volumen que ya conoces por los datos, 262.000 hectáreas. En zonas que fueron de guerra
de antes y en zonas que fueron selváticas y la planta es selvática. Bien, estos nuevos grupos, excepto el ELN, crecieron fue en el gobierno Duque, a partir de lo que ellos llaman hacer trizas la paz. Fueron disidentes reales, de muy bajo grado, solo un frente no de la FARC, pero inmediatamente ya conocían negocios del narco y se metió, porque la FARC decidió financiarse de eso desde el 93, el ELN solo hace muy poco, y todo eso carcomió esas organizaciones, ahora se matan entre ellos, etcétera. Muchos de los muertos que habían firmado la paz es por ellos, no es por el Estado, la inmensa mayoría. Entonces ya tienes una creación de violencia que se alimenta del cultivo de hoja de coca. In the state of the world today, it seems multilateralism is at risk. It is a world that is ruled by power and not by rules. What do you think about that? What do you think should be done? Pues viene una tercera guerra mundial. No sé en qué momento, pero todo va hacia allá si pasa eso. O sea, las normas es el derecho internacional, que es la civilización humana después de matarse con bombas atómicas y guerras mundiales, etc., por decenas de millones. Es una experiencia sobre, yo le llamo sabiduría, es lo máximo que hemos por consenso construido entre todos, incluidos los Estados Unidos. Esas normas se debilitan, dejan de aceptarse, hay un genocidio en Gaza, hay un condenado allí que se llama Netanyahu, un orden de captura internacional, y los gobiernos de los Estados Unidos van a abrazarlos. O sea, ¿por qué no se llevaron a Netanyahu y sí a Maduro? Cualquiera se lo pregunta. Porque Maduro es latino, porque el señor Netanyahu es socio financiero del mundo internacional. Entonces, las reglas mundiales tienen que ser obligatorias, se pueden mejorar todo eso en el tiempo, y Estados Unidos puede ayudar a mejorarlas, pero si lo que se impone es quebrarla por la fuerza bruta, entonces viene la fuerza bruta, y la fuerza bruta primero es barbarie, genera mecanismos de genocidio, y los pueblos después se defienden. Entonces va a haber eso. Entonces eso hay que evitarlo. President Gustavo Petro, thank you so much for talking to Al Jazeera. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Un placer escucharlo.